Vamos a explicar y a exponer el primer tema o los temas de la materia de administración de proyectos de ingeniería mecatrónica. Bueno, fundamentos y responsabilidades. Los temas a exponer o a explicar son fundamentos del nuevo director de proyectos, qué hace un proyecto, responsabilidades del gerente de proyectos, aprendiendo del pasado y grupos de interés del proyecto. Como introducción, vamos a ver a lo largo un análisis breve y fundamental acerca de diversos aspectos vinculados a a la gestión de proyectos. Se verán conceptos como responsabilidades clave, factores de sustentación, experiencias adquiridas y la administración de partes interesadas en el ámbito de la gestión de proyectos, que es la parte central y fundamental pues, de todos estos temas, la gestión de proyectos. Bueno, como inicio vamos a empezar con fundamentos del nuevo director de proyectos. La gerencia de proyectos se puede decir que es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con los objetivos de un proyecto. Un gerente de proyecto tiene que tener ciertas cualidades. Una de ellas debe de ser capaz de planificar, ejecutar y controlar el proyecto de principio a fin para que éste sea exitoso. Un gerente de proyecto debe de tener más habilidades como liderazgo, comunicación, negociación, resolución de conflictos y gestión del tiempo. Eso es una parte muy importante que vamos a ver más adelante, que es el tiempo. Debe de ser capaz de identificar y mitigar los riesgos del proyecto. Debe mantener una visión global del mismo proyecto. Fundamentos del nuevo director de proyectos. Estos, estos tienen responsabilidades cruciales que recaen en un gerente de proyectos, que incluyen planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. Prácticamente son esas etapas que debe de cubrir el gerente. Acceso a información valiosa. Se enseña cómo acceder y utilizar información valiosa relacionada con el proyecto, incluyendo documentos, datos históricos y herramientas de gestión. Hay muchísimas herramientas que puede utilizar este gerente para una buena planificación y que el proyecto sea exitoso. Bueno, ¿qué hace un proyecto? Un proyecto pues cumple necesidades, tiene objetivos, tiene diferentes etapas que vamos a ver. Bueno, necesidades comerciales. Se destaca la importancia de identificar y abordar las necesidades comerciales como el impulsor principal detrás de un proyecto. Siempre queremos cubrir una necesidad para, para poder satisfacer el proyecto a largo o mediano o corto plazo. Alineación con objetivos empresariales. Se explica cómo los proyectos deben alinearse estrechamente con los objetivos generales de la empresa para garantizar su relevancia en contribución al éxito empresarial. Elementos. El éxito de un proyecto depende de varios factores. No solamente va a ser del gerente de proyectos, por ejemplo. Y deben de ser considerados desde el inicio. La comunicación efectiva y el trabajo en equipo son fundamentales para que un proyecto logre su cometido y sea exitoso. La definición clara y precisa de los objetivos del proyecto es fundamental para su éxito. Es importante que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado, siempre destacando el tiempo. Además deben de ser compartidos y entendidos por todo el equipo de trabajo. Responsabilidades del gerente de proyectos. El gerente de proyecto, como ya vimos, pues tiene un rol clave en el éxito del proyecto, ya que este debe liderar, planificar, controlar y coordinar todas las actividades del proyecto. El gerente de proyecto debe asegurarse de que todos los miembros del equipo estén informados sobre el progreso del proyecto, ya que este a veces se divide por ámbitos o por partes y cada persona tiene su rol, pero es importante que todos estén enterados de cómo va el progreso del proyecto. La planificación es una de las responsabilidades más importantes del gerente de proyecto.
Debe establecer objetivos claros, definir el alcance del proyecto, crear un plan de trabajo muy importante y asignar responsabilidades a cada miembro del equipo. Es importante que el plan sea realista y tenga en cuenta los recursos disponibles. Eso es algo muy importante, ya que a veces los proyectos no llegan a su objetivo por la falta y escasez de los recursos económicos, por así decirlo. Bueno, más responsabilidades para el gerente de proyectos es que gestión de alcance. A este quiere decir que se aborda la importancia de definir y de gestionar adecuadamente el alcance del proyecto para evitar desviaciones y cambios no planificados. Control presupuestario, la responsabilidad de controlar el presupuesto del proyecto y la necesidad de elaborar planes financieros sólidos. Algo muy importante que deseamos, los recursos económicos. Gestión del cronograma. Este es la gestión. Se utiliza un cronograma como un elemento crítico para mantener el proyecto en el camino correcto y dentro de los plazos establecidos. Otra vez, destacando el tiempo. Calidad y recursos. La gestión de la calidad y de los recursos, incluyendo tanto las personas como los materiales y sobre todo los equipos necesarios. Aprendiendo del pasado. Bueno, un tema muy importante es la experiencia que tenga el equipo, tanto individual como en conjunto. Experiencia del equipo. Se enfatiza la importancia de aprovechar la experiencia y conocimientos del equipo de proyecto. Siempre hay que estar en constante estudio, aprendizaje y también aprender de los otros, que nos lleva al aprendizaje de otros. Salienta a los gerentes de proyectos a aprender de otros, incluyendo colegas, supervisores y experiencias anteriores. Como el mismo tema lo dice, aprendiendo del pasado, pues un gerente de proyectos pues tiene que aprender de los errores que tuvo en los primeros proyectos a lo largo de su trayectoria. La historia nos enseña que el pasado puede ser una fuente de sabiduría para el futuro. A lo largo de la historia hemos enfrentado desafíos difíciles, desde guerras hasta pandemias, pero siempre hemos logrado superarlos gracias a nuestra resiliencia y capacidad de adaptación. Hoy en día es importante recordar esta lección y ser resilientes ante los desafíos que enfrentamos. Bueno, también existen grupos de interés del proyecto. Estos se pueden definir como, en pocas palabras, los grupos de interés son cualquier individuo o grupo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de una organización. Interacción con los grupos identificados. Para el relacionamiento de los grupos de interés es fundamental tener habilidades de escucha y diálogo, destacando siempre la comunicación entre el equipo y equipos exteriores o colegas, supervisores, como ya mencionábamos. Lo anterior implica escoger la manera de hacerlo según el grupo o grupos con los cuales se busque dicha interacción. Cada identidad puede diseñar un método considerando las claves propuestas en el fascículo número 5, que es dialogar, explicando y argumentando en peticiones ciudadanas, del Manual Práctico para la Administración Pública. Estos pues lleva a 3 conceptos que deben de seguir, que es definir qué concepto sobre el diálogo orientará los eventos, reuniones, actividades y acciones. Establecer cómo se dialogará. Siempre es importante incluir un lenguaje profesional y sobre todo respetuoso y entendible para los demás integrantes del equipo o a quien vaya a comprar o quien esté solventando el proyecto, cualquier persona indirecta o directamente esté involucrada en el proyecto. Programar qué actividades se implementará para lograr ese diálogo. Análisis. En la gestión de proyectos, los interesados son aquellos individuos o grupos que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Indirectamente o directamente, los que están adentro, los que están afuera. La comunicación efectiva con ellos es clave para el éxito.
El primer paso en la gestión de los interesados es identificar quiénes son. Esto incluye a los patrocinadores, clientes, usuarios finales, equipo del proyecto, reguladores, entre otros. Es importante entender sus necesidades, expectativas, intereses y poder para influir en el proyecto. Utilice técnicas de recolección de información para identificarlos de manera efectiva. Y bueno, como conclusión de que hemos aprendido del video y de la investigación de estos temas, pues podemos decir que cada parte del equipo es esencial para desarrollar cada proyecto. No se puede lograr un proyecto exitoso si como profesión, como profesionalista es individual, es de manera individual. Siempre hay que llegar a un acuerdo que beneficie a todos los del equipo y que cada quien sea experto en su área para que este sea mucho más fácil en gestión y en planificación y el tiempo se vea optimizado y que cada quien desarrolle un rol importante en el ámbito correspondiente a su parte. Escoger, que nos lleva al escoger correctamente a los integrantes de cada parte del proyecto, o sea, expertos en el tema. No podemos poner a un ingeniero que le toque que no domine bien los temas administrativos como un administrador, ya sea de empresas o de cualquier otra índole, para que el director no cargue una gran responsabilidad. Por eso debe de haber una buena comunicación, una buena planificación y una buena gestión de tiempo y de recursos, tanto económicos como, como materiales, para que este proyecto sea exitoso. También hemos comprendido la importancia de aprender experiencias pasadas y aprovechar los recursos disponibles, siempre aprendiendo de los errores como dijimos a lo largo del video. Esto incluye el conocimiento del equipo, las lecciones aprendidas de otros y la colaboración con recursos internos y externos.